El Imperio del Brasil fue una monarquía constitucional sudamericana que duró 67 años, tras la proclamación de los Estados Unidos de Brasil. Este imperio se dividió en 3 periodos. El primer periodo comprende el reinado de Pedro I, la Guerra de la Independencia y la Guerra del Brasil. El segundo periodo comprende la Regencia Trina y la Regencia Una, que fue el periodo de mayor inestabilidad en el imperio. Y finalmente el tercer periodo fue el reinado de Pedro II de Brasil, que fue el periodo más estable y próspero y la razón por la que esta nación sea tan querida actualmente. Hoy en día Brasil es un estado fallido en múltiples puntos de vista. Delincuencia, analfabetismo y mucha corrupción es lo que se encuentra en la Brasil de hoy en día. Si nos ponemos a comparar esta Brasil con la Brasil imperial, nos daremos cuenta que la sociedad brasilera antes era muy distinta a la de hoy. Antes, Brasil era una nación muy elegante y aristocrática, con mucha estabilidad política. Tuvieron la cuarta economía más fuerte en todo el mundo, y la segunda armada más poderosa de las Américas. Una población culta y estudiada, delincuencia controlada, salarios bien pagados, ferrocarriles por casi todo el territorio nacional, y unas fuerzas armadas bien organizadas y fuertemente armadas, con lo último en armamento fabricado en territorio nacional. Brasil tenía líneas submarinas de telégrafos con casi todos los países de Europa, y un prestigio descomunal por haber desafiado a otras grandes potencias como Francia o el Reino Unido. El segundo y último emperador del Brasil, Pedro de Alcántara, desde temprana edad se vio obligado a prepararse para gobernar la nación. Así que tuvo una infancia solitaria e infeliz. Tuvo muy pocos momentos de alegría y muy pocos amigos de su edad. Esto causó que el joven monarca buscara escapar de la realidad a través de los libros. Esto hizo que el joven Pedro pudiese acumular conocimiento con facilidad y tener un coeficiente intelectual bastante alto para su edad. Pedro II creció y se convirtió en un hombre con un fuerte sentido del deber. Durante su reinado en Brasil, se abolió la esclavitud, se instauraron los derechos para las personas con discapacidades, se respetó la libre expresión y se respetaron los derechos civiles. Esto hizo que Pedro se ganara el respeto y admiración de grandes de la época como Charles Darwin, Victor Hugo y Friedrich Nietzsche. En noviembre de 1889, en Brasil ocurrió un golpe de estado dirigido por altos mandos militares, y Pedro II se exilió en Portugal. Contrario a lo que muchos creen, en Brasil no había deseo alguno por convertirse en república. En el Imperio del Brasil habían 3 partidos políticos, y curiosamente el que tenía menos apoyo popular era el republicano. Una de las razones por las cuales los militares dieron el golpe de estado era que los terratenientes habían sido muy afectados económicamente por la abolición de la esclavitud, creando un gran descontento con el monarca. Los monárquicos de la época eran muy poco militantes, por lo cual no hubo ningún gran alzamiento para volver a instaurar la monarquía. Poco a poco la corrupción empezaría a crecer con el nuevo gobierno republicano. Esto trajo consigo crecimiento de la delincuencia y crisis económica. Con el pasar de los años, Brasil entraría en la Primera Guerra Mundial. Luego se expandiría, quitándole territorio a Francia, Reino Unido y Bolivia. Luego Getúlio Vargas asumiría la presidencia y gobernaría de forma autoritaria. Luego se escribiría una nueva constitución, y con los años, João Goulart asumiría la presidencia. Sin embargo, este fue depuesto del cargo por un golpe de estado, y asumiría una junta militar de ultraderecha. Luego Brasil se volvería democrático de nuevo, y tras varios años, los socialistas se harían con el poder del país. Como pueden imaginarse, en estos más de 100 años, la inestabilidad brasilera acabaría destrozando completamente el país, social, política y económicamente. En 1993, en Brasil hubo un plebiscito en donde se consultaba qué forma de gobierno debería tener el país. Curiosamente, la opción de la monarquía obtuvo casi 7 millones de votos. Sin embargo, la monarquía tomaría fuerza en Brasil tras la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia en 2015, donde las actuales cabezas de la Casa Imperial Brasilera, Luís de Orleans Bragança y Bertrand de Orleans Bragança, reivindicarían que el gobierno socialista brasilero actual es corrupto y corruptor.
y que tarde o temprano Brasil debería volver a la monarquía para solucionar sus problemas. Tras esto, miles de brasileros apoyaron la idea y cambiaron el fuera Dilma y fuera Temer por fuera República. E foi um período de mais progresso na história do Brasil e também de mais estabilidade institucional da história do Brasil. ¿Quiénes son las personas que están respaldando la restauración de la monarquía en Brasil? São pessoas brasileiras de todo o país, porque no Brasil, com as crises sucessivas da República, os brasileiros se dieron conta que a República foi um desastre, em comparação com a monarquia. Na monarquia tivemos um período de estabilidade política incomparável. Tivemos uma Constituição apenas, e na República já temos 8 Constituições. E a atual Constituição, todos dizem que está completamente superada. Por contrário, a monarquia garantiu ao Brasil 3 condições essenciais, por unidade, sua estabilidade e sua continuidade. Que são fenômenos, puntos essenciais para o progresso no país. A principios de 2017, en la capital se organizó una colecta de firmas para restaurar la monarquía. Las cifras llegaron a 30.000 personas. Fueron enviadas al Senado brasilero y este organismo, tras validar las firmas, se encuentra estudiando la posibilidad de convocar a un referéndum para finalmente restaurar la monarquía. En dado caso que la monarquía fuese restaurada en Brasil, Don Luis I de Brasil asumiría en conjunto con un parlamento y un primer ministro. Sin embargo, no lo tendría nada fácil. Lo primero en lo que se tendría que concentrarse es en estabilizar la economía brasilera, que actualmente se encuentra en recesión. En los últimos años el Producto Interno Bruto del país se ha reducido en un 4%, y la tasa de desempleo llegó a 11%. Esto es alrededor de 12 millones de brasileros desempleados, además de que aproximadamente un 34% de los brasileros dejaron de tener seguros de salud. Actualmente el gobierno brasilero está haciendo lo posible para recuperarse de esta crisis, pero aún así no parece ser suficiente. Luego tendrían que hacerse cargo de las mafias y organizaciones criminales del país, lo cual requeriría un uso de la fuerza y posiblemente violación de los derechos humanos. ¿Qué opinas tú de la monarquía? ¿Acaso Brasil debería volver a ser una monarquía? Deja tu opinión en los comentarios. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.